Aristóteles para nuestra época. Una de las cosas más importantes para entender a Aristóteles es contextualizarlo dentro de una tradición extraordinaria de filosofía griega, en la que el padre de la filosofía, Sócrates, va a inaugurar una forma diferente de hacer filosofía, sobre todo basado en preguntas sobre lo que somos. Sabemos que Sócrates fue maestro de Platón y que Platón desarrolló un enorme sistema y una teoría del cielo que incluso hoy en día es muy utilizada, sobre todo por la religión. Aristóteles estuvo 20 años trabajando y estudiando en la Academia Platónica y después de esos estudios hace su propio sistema. Finalmente, el alumno de Aristóteles es Alejandro Magno, quien va a dominar todo el mundo conocido en su época. Lo que hay que ver aquí con mucha calma es que tenemos filósofos que van desarrollando filosofías propias, que son alumnos de grandes filósofos y que Alejandro Magno va a culminar esas pretensiones filosóficas con el dominio real, militar y político de todo el mundo. En Sócrates, la definición es lo más importante. Sócrates se esfuerza por tratar de definir las cosas. Esto es muy importante en un mundo lleno de ambigüedades, como el de Sócrates o como el nuestro. Platón va a poner esas definiciones en orden para que el universo tenga sentido y podamos tener un dominio sobre ese universo. Aristóteles, por su parte, va a hacer una ciencia de la filosofía. La ciencia, para Aristóteles, es un conocimiento apodíctico, es decir, es algo que se puede demostrar. Finalmente, con esta tradición, Alejandro Magno puede conquistar exitosamente todo el mundo y, sobre todo, darle un sentido al mundo occidental. Recordemos que la Metafísica es el libro más importante de Aristóteles y es un libro muy especial porque ha creado grandes pensadores. Si ustedes quieren saber de filosofía, de historia de la filosofía, pueden leer otros libros. Pero si quieren ustedes ser grandes pensadores, tienen que leer la Metafísica de Aristóteles. Existe una enorme creatividad conceptual en Aristóteles. Aristóteles es un logopoeta, es una persona que crea conceptos de una forma extraordinaria. Nuestra cultura occidental tiene como uno de sus pilares precisamente la metafísica de Aristóteles. Y el tema de Dios es central en la metafísica y unió por siempre la metafísica y la religión. Nosotros podemos señalar que la filosofía es fundamental para Occidente porque es evidente que la filosofía provoca el desarrollo humano. Grandes países con gran tecnología y ciencia tienen también grandes pensadores en filosofía. El mundo tercermundista y subdesarrollado no tiene desarrollos filosóficos importantes de ninguna especie. Tenemos que dividir nosotros los niveles de profundidad. Sabemos que la opinión está en las redes sociales, está en los medios de comunicación, está en la televisión, y esa opinión se entretiene con comentarios. No nos dice lo que las cosas son, no nos dice la esencia de las cosas, y mucho menos nos dice por qué suceden las cosas. Para eso hay que recurrir a la filosofía. La filosofía habla de lo que las cosas son y pone en orden lo que nosotros somos frente a esas cosas. Siendo así, la filosofía es una filosofía no solamente humana, sino que provoca desarrollo. Finalmente, el gran descubrimiento de Aristóteles va a ser la ontología. La ontología habla de las entidades y la ontología se va a dedicar a pensar
no las cosas, no los objetos, sino la ontología va a pensar cómo se está pensando. Es un pensamiento del pensamiento. Nosotros sabemos que el diálogo platónico no es charlar, no es platicar, no es comentar las cosas. Eso no es diálogo. El diálogo platónico, que va a retomar Aristóteles, cambia el ser o no es diálogo. Dice Aristóteles, cuando se habla de los predicados accidentales, no se dialoga. En general, los que dicen tal eliminan la entidad, es decir, la esencia. Cuando nosotros buscamos una educación que dialogue o cuando buscamos gobiernos que dialoguen, en filosofía lo que queremos señalar es que ese diálogo no sea una plática, un entretenimiento, no sea un comentario nada más, sino que al finalizar la plática se convierte en un diálogo que transforme lo que somos. Esa es la idea platónica del diálogo retomada por Aristóteles. Hay muchos temas en Aristóteles que valen la pena, pero las causas son fundamentales. Aristóteles nos enseña que para que haya un evento en el mundo debe de haber 4 causas: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Pongamos un ejemplo sencillo. Para que llueva debe de haber una causa material, es decir, debe de haber una gran cantidad de vapor en la atmósfera. La causa formal se da cuando baja la temperatura y baja la presión. Esa es la causa formal que va a permitir la lluvia. La causa eficiente es el punto de quiebre cuando el vapor se condensa y se transforma en gotas. Y finalmente la causa final es la propia lluvia y su función dentro de la ecología. Estas causas son muy importantes porque hoy en día buscamos una causa que provoque un evento. Es decir, estamos en una etapa pre-aristotélica suponiendo que una causa provoca un evento, cuando Aristóteles hace 2300 años nos había indicado claramente que había 4 causas para que se generara un evento. No es el momento de entrar en la discusión de si estas causas son importantes o no. Lo fundamental es detectar que nosotros seguimos teniendo un pensamiento completamente simplista, buscando una causa que provoca un evento, cuando desde Aristóteles hay por lo menos 4 causas que provocan el universo que tenemos. En el libro 4 de la metafísica tenemos nosotros un libro dedicado a las aporías. Aporía significa problema y es fundamental encontrar este capítulo en la metafísica porque la ontología resuelve problemas o no es ontología. Esto contrasta mucho con nuestro presente filosófico porque hoy en día existen pseudofilósofos que hacen problemas, crean problemas, difunden problemas, generan confusión y además son verbalmente violentos y honestamente superficiales. Todo esto va en contra de la gran tradición aristotélica en la cual la metafísica resuelve aporías, resuelve problemas. Tal vez el libro más famoso de la metafísica sea el libro 12, que es un gran tratado teológico. Es un libro autónomo acerca de la entidad suprema, inmaterial e inmóvil, acerca del motor que mueve a todos los demás motores, Dios. Lo primero que hay que decir es que no debemos cristianizar el concepto de Dios en Aristóteles. Yo entiendo perfectamente que todo el medievo y la teología moderna tomaron y retomaron a Aristóteles como fundamento filosófico. Pero ese no es Aristóteles, esos son los cristianos.
Recordemos que para un griego como Aristóteles hay infinidad de dioses, esto es, infinidad de realidades. Déjenme explicar esto con calma. Poseidón, por ejemplo, no es el dios del mar, es el mar mismo. Y cuando el mar está violento, es porque el dios está violento. Nosotros en el cristianismo separamos los dioses de las realidades y decimos que los dioses van organizando la realidad o la naturaleza. Cuando nosotros aplicamos esta idea al mundo griego, estamos cometiendo un error espantoso. Poseidón es el mar y al mismo tiempo es el dios. Eros no solamente es el dios del amor, es el propio amor. Selene no es un astro, no es una idea que está organizando la luna. Selene es la luna que al mismo tiempo es Dios. Aristóteles, cuando habla en el capítulo 12 de los dioses, está hablando de los dioses superiores, es decir, de los planetas. Y la esencia de todos los dioses es el tema que está escudriñando Aristóteles. Jäger ha visto una incongruencia de cómo en su meditación metafísica sobre el gran Dios, Aristóteles inmediatamente pasa a hablar de los planetas. Bueno, nosotros entendemos con mucha claridad que el mundo griego estaba lleno de dioses y los astros eran dioses de otro tipo mucho más puros. La explicación más redonda de lo que es Dios para Aristóteles es la siguiente. Así pues, Dios se encuentra siempre tan bien como nosotros a veces, y eso es algo admirable. Y si más aún, aún es más admirable, y se encuentra así, y en Él hay vida, pues la actividad del entendimiento es vida, y Él se identifica con tal actividad, y su actividad es, en sí misma, vida perfecta y eterna. Afirmamos, pues, que Dios es un viviente, eterno y perfecto. Así pues, a Dios corresponde vivir una vida continua y eterna. Esto es, pues, Dios. Esta definición aristotélica va a iluminar todo el medievo y hasta nuestros días a todas las personas que se acercan al concepto o a la idea de Dios. Es otra discusión saber lo que Aristóteles entendía por este Dios, porque es el Dios de los dioses, es decir, no es Poseidón, no es Selene, no es Eros, es el Dios que mueve a los demás dioses. Por esto que les he platicado sobre Aristóteles, podemos decir que nuestra cultura occidental tiene como uno de sus pilares fundamentales la metafísica de Aristóteles.